Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a iniciar un nuevo tema, el cual, de acuerdo al programa que tenemos que ver radiografías. Creo que ustedes tienen una materia o ya pasaron una materia que es exclusiva de imágenes, pero vamos a darles líneas generales de lo que es radiografía de tórax, pero sobre todo se familiaricen con algunas patologías, que es lo más importante, y algunos conceptos generales de los rayos X. Ya dentro de estos son los aspectos generales. La radiografía de tórax siempre es indispensable en la mayoría de las enfermedades torácicas. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de las enfermedades torácicas siempre se pide un rayos X, porque es la forma, primero, más fácil y también más fiable de relacionar una clínica de enfermedad con una enfermedad variable. Se emplea rutinariamente la placa frontal, esta es la que se emplea más, ¿sí? Y la placa en proyección lateral permite también ver zonas ocultas detrás del corazón y separar lesiones que se sobreproyectan en la placa frontal. Por lo general se utiliza la placa frontal, pero si ustedes se fijan en la placa frontal, la silueta del corazón tapa toda una zona, y dependiendo también del tamaño del corazón, tapa toda una zona del pulmón. Entonces, muchas veces cuando no se encuentra nada, la clínica te avisa de que algo está pasando en los pulmones, pero en una placa frontal no se encuentra absolutamente nada. Se saca una proyección lateral que permite ver esas zonas que el corazón está tapando. La resolución puede aumentarse usando sustancias opacas o a rayos y medios de contraste cuando así se requiera. La formación de la imagen radiográfica, ustedes han debido ver ya en la materia especial, se da por la densidad radiográfica, donde el calcio impide el paso de los rayos, es como traspasar a todo pero menos el calcio, y estos producen una imagen blanca. La densidad del aire permite el libre paso de los rayos, produciendo una imagen de color negra. Esta es la mejor explicación. El grosor del medio atravesado, la opacidad de los rayos, una estructura depende no solo de la intensidad, sino también de la longitud del trayecto que deben atravesar. ¿Qué quiere decir? Que se tendrá que tomar en cuenta también lo que se atraviesa, ¿no? Incluyendo la condición física del paciente. La calidad de la radiografía debe incluir totalidad del tórax, debe estar bien centrada, esto es muy importante porque si no dan falsos positivos. La dureza también, porque una placa muy dura o una placa muy blanda, vamos a ver más adelante qué significa esto, pueden dar también origen a especulación de algún tipo de patologías que no siempre están. Y las placas siempre se deben tomar en inspiración profunda, sostenida y en posición de pie, en el mejor de los casos, ¿sí? Muchas veces es difícil cuando el paciente está semiconsciente o está recostado en cama y no puede moverse, entonces estas condiciones no se cumplen. Pero mientras se puedan cumplir estas condiciones, es ideal tomar siempre en inspiración profunda, sostenida, que sostenga la respiración del paciente, y en posición de pie. La imagen radiográfica de los bronquios se ven más o menos así, ¿sí? Todo esto, como ustedes ven, ya, y gracias a esto se forma la imagen. Y dice, el pulmón normal, los bronquios llenos de aire no contrastan con los alvéolos también llenos de aire. ¿Qué quiere decir? Que no se puede ver trama bronquial aparte y trama de los alvéolos aparte, no, se ve casi igual. ¿Por qué? Porque ambos están llenos de aire. Quizás las cisuras. Si los alvéolos están ocupados por líquido o sólido en el aire, los bronquios se contrastan y producen imagen llamada broncograma aéreo. Esto es muy importante porque imagínense, si bien los bronquios pueden estar llenos de aire, ¿sí?, pero los alvéolos están llenos de líquido, entonces se va a contrastar porque el aire se va a ver negrito y el líquido se va a ver blanco.
entonces contrasta. A eso se llama broncograma aéreo. ¿Sí? Entonces, esto es un pulmón normal y este es un pulmón condensado. La imagen radiográfica de los vasos pulmonares en el pulmón normal, los vasos llenos de sangre, dan una imagen por contraste en el contenido aéreo de los alveolos. Si el parénquima está condensado, los vasos dejan de verse por falla del contraste. Generalmente toda la trama vascular, como vamos a ver más adelante, se ve clarita. ¿Por qué? Porque estos contrastan con el aire del pulmón. Toda la trama vascular del pulmón siempre está llena de ¿qué? De sangre, ¿sí? Y la sangre es un líquido y obviamente contrasta con el aire. Entonces la trama vascular siempre se ve muy clarita, muy bien definida cuando se contrasta con el aire, ¿sí? Pero si el parénquima está condensado, los vasos dejan de verse. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo hay alguna condensación, algo irregular en la placa radiográfica, vamos a ver más adelante, o hay agua en los pulmones o por edema pulmonar, qué sé yo, obviamente ya no se contrasta la trama vascular y la trama vascular ya no se ve. Entonces son algunos parámetros para darse cuenta de qué tipo de patologías estamos hablando. Por ejemplo, esta es una radiografía frontal póstero-anterior. Me olvidaba decirles las placas de tórax, especialmente las pulmonares, siempre se toman póstero-anterior. ¿Qué quiere decir? Que se toma de atrás hacia adelante. En la mayoría de los casos, especialmente cuando se quieren ver estructuras óseas por fracturas u otra índole, siempre la placa se toma AP, antero-posterior, pero en las placas radiográficas la proyección es PA. Y así se ve un pulmón completamente sano, ¿sí? Completamente sano y sin ningún tipo de anomalías. Fíjense aquí, las estructuras óseas muy claritas, las estructuras claviculares bien definidas a una misma línea, el corazón muy bien definido, el tamaño del corazón ideal, el callado de la aorta ideal, el ventrículo, los márgenes diafragmáticos, fíjense acá, completamente regulares, tanto el derecho como el izquierdo, la zona gástrica muy bien definida por presencia de aire, aquí no hay absolutamente nada. Y lo que les decía, este contraste que ustedes ven aquí, donde estoy pasando el cursor, que ustedes ven acá, todo este contraste, acá se ve menos por la presencia del corazón, pero también existe igualito que acá. Esta es la trama vascular que contrasta con el aire de los pulmones. Toda la parte negrita que ustedes ven acá es el aire. Y todas estas zonas que ustedes ven acá, toda es la vasculatura, los grandes vasos pulmonares. ¿Sí? Por eso se ve medio blanquito, porque contrasta con el aire. Vamos a ver más adelante. Y este es lo que les decía, hay que tener mucho cuidado en las radiografías, porque este, por ejemplo, es un tronco rotado. ¿Qué quiere decir? Que el tronco está rotado y no está bien alineada. Por lo tanto, puede dar lugar a interpretaciones erróneas, especialmente en los márgenes. Fíjense acá, este es un margen que podría dar lugar a pensar que hay una anomalía pulmonar acá o acá, pero no es eso, simplemente está rotada la radiografía. Y lo que les también mencionaba, esta es una imagen de radiografía muy blanda. La columna vertebral no se alcanza a distinguir, fíjense, casi nada en relación, fíjense la gran diferencia que existe aquí, ¿no? La columna vertebral está muy visible, se pueden contar tranquilamente las vértebras, la pasilla costal y demás, perfectamente. Acá no, acá si bien se puede contar la pasilla costal, los clavículos, pero fíjense, la columna vertebral está completamente mal definida, lo que se denomina una radiografía muy blanda. Cuando se ve esto, fíjense la trama vascular completamente intensificada, que puede dar lugar a pensar que puede ser otra patología, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, donde casi la silueta del corazón no se ve. ¿Sí? Lo que les decía, la trama vascular da origen a sombras, líneas marcadas que pueden simular una infiltración intersticial, y no es así, solamente la placa es
muy blanda. Y veamos la otra, la muy dura, que es esta, donde se intensifica tanto el color negro que desaparece la trama vascular. Fíjense, aquí dice la trama vascular se contrasta escasamente, no aparece la trama vascular. Y uno podría pensar que ahí hubiera también algún tipo de patología aquí, pero la placa radiográfica es muy dura. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende que sea dura, que esté centrada y demás? Simplemente del radiólogo. Entonces, si el radiólogo no tiene cuidado, cosa que muy pocas veces ocurre, se darán este tipo de placas. O los equipos de proyección radiográfica son muy malos o muy antiguos, entonces también dará ese tipo de imagen, ¿ya? Y una vez más, esta es una radiografía perfectamente tomada, una radiografía PA, póstero anterior, bien definida la tráquea, las clavículas, fíjense, los bordes tanto del pulmón derecho como del izquierdo, el corazón con una magnífica proyección del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, la vena cava inferior, la vena cava superior, aquí el callado de la aorta muy bien clarito y definido, ¿sí? O el botón aórtico que algunos mencionan, por eso dice aquí vea, este es el callado de la aorta o el botón aórtica, muy bien definido todo. Aquí la zona epigástrica, lo que les mencionaba hace rato, llena de aire, que siempre va a proyectarse así porque siempre hay aire ahí. El diafragma derecho, que siempre está un poquito más elevado que el diafragma izquierdo. ¿Qué quiere decir? Siempre aquí hay una asimetría. Si ustedes ven aquí, hay una elevación, una proyección más importante del diafragma derecho que del izquierdo. Es como si estuviera asimétrico. Fíjense, acá termina el borde del diafragma supuestamente, porque en realidad no, pero parecería que está mucho más arriba que el borde del diafragma izquierdo, y esto simple y llanamente por la presencia del corazón, ¿no? Esta es la presencia del corazón que obviamente impide la mayor proyección del diafragma. Esto es completamente normal. Si esto estuviera al revés, ya estuviéramos pensando de algún problema tanto diafragmático como pulmonar, o de algo que esté impidiendo que el diafragma ascienda, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esta es una radiografía completamente normal. Acostúmbrense a ver de esta forma porque la proyección siempre cesa. Toda placa radiográfica la deberíamos ver así, en esas proyecciones, toda esta zona negrita hasta los ángulos inferiores del pulmón, fíjense ustedes acá, llenos de aire completamente, conforme a la conformación de la columna vertebral. Y esta es una placa lateral, lo que les decía, cuando, voy a retroceder un poquito, cuando algo se sospecha que hay en el pulmón, pero esta placa no nos está mostrando nada, más bien, naturalmente cuando hay problemas pulmonares, el corazón también se ve afectado y el corazón alcanza tamaños irregulares, que quiere decir que está más grande, lo que se denominan las famosas cardiomegalias. Entonces, este corazón está tapando, en este caso muy poquito, pero en otros casos gran parte del pulmón, tapa toda esta zona donde está el pulmón, pudiendo ahí radicar el problema pulmonar o la patología pulmonar, que no se puede distinguir en una placa PA, ¿sí? Entonces lo que se hace es sacar este tipo de placas laterales, donde vamos a ver completamente los pulmones, pero en sentido lateral. Si ustedes ven acá, el pulmón ocupa todo este lugar, fíjense, incluso esta zona posterior hasta acá, ¿sí? Solamente laterales, lo están viendo de costado. Aquí se va a ver si hay alguna anomalía de los pulmones que no permiten ver la placa posterior anterior, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver ahora algunas patologías. De aquí en adelante voy a hacer una revisión solamente
pequeñita de las patologías, y lo que quiero es que se vayan familiarizando con las placas radiográficas, especialmente de las patologías, y haciendo la revisión también de estas, ¿ya? La semiología de la atelectasia, ustedes ya van a ir recordando en la inspección, inmovilidad del emitórax, alteración masiva, reducción del movimiento, a la palpación, vibraciones vocales abolidas, a la percusión, matidez, a la auscultación, abolición del murmullo vesicular, y esto es lo que nos interesa. En la radiología, opacidad en vidrio esmerilado, así se llama, desviación del mediastino hacia el lado afectado, retracción de los espacios intercostales, elevación del diafragma en la atelectasia del lóbulo inferior, todo el pulmón, y vértebras torácicas visibles. Esto se llama signos del raquis desnudo, así se denomina. Entonces, ¿qué interpretación nosotros tenemos que darle cuando vemos una atelectasia, cuando sospechamos de una atelectasia? ¿Sí? Que estos componentes tienen que cumplirse. ¿Qué quiere decir? Que en una placa radiográfica, en una atelectasia, vamos a ver una opacidad denominada en vidrio esmerilado. Ahorita vamos a ver desviación del mediastino, porque no hay nada que ocupe ese lugar donde ha habido colapso de los alveolos, porque acuérdense que la atelectasia es un colapso alveolar, si ya no hay donde retenga el mediastino, y el mediastino se desplaza hacia aquel lado donde no tiene ningún impedimento. La retracción de los espacios intercostales. Los espacios intercostales tienen una muy bien definida, un muy buen definido espacio. Ahora vamos a recordar, fíjense ustedes acá, aquí los espacios intercostales muy bien definidos. Estos son los espacios intercostales que están completamente definidos. Este espacio es el que se va a reducir, ¿ya? A eso se refería con retracción de los espacios intercostales. Elevación del diafragma, una vez más, voy a retroceder nuevamente a la placa. Elevación del diafragma. Si toda esta zona ha colapsado, imagínense que hay un colapso del pulmón derecho, toda esta zona ha colapsado, toda esta zona está atelectásica, por supuesto el diafragma se va a elevar muchísimo más. O en el caso de que sea izquierdo, nada, este puede estar más arriba, el diafragma casi igualando al borde del derecho. Entonces nos daremos cuenta que aquí ha colapsado algo y por eso el diafragma está ocupando ese lugar que ya no tiene resistencia, ¿sí? Y las vértebras torácicas muy visibles. Esta es una atelectasia basal izquierda. Fíjense ahora esta zona atelectásica muy bien definida. Vamos a ver más. Estas son atelectasia superior derecha. Fíjense ustedes acá, ¿sí? Toda esta zona atelectásica, también aquí en la parte derecha del pulmón, y tanto en la izquierda, ¿sí? Esta es una atelectasia inferior derecha también, ¿ya? Fíjense, toda esta zona atelectásica muy bien definida. Aquí una de lo que se denomina una atelectasia segmentaria, toda esta zona perfectamente definida. Fíjense aquí un corazón completamente agrandado, puede ser la causa de la atelectasia, ¿sí? Fíjense, ya no es normal la placa radiográfica como la que habíamos visto. Una atelectasia derecha superior, acá, toda esta zona, ¿sí? Una trama vascular completamente intensificada. Este es un corazón donde los bordes también están mal definidos. Esta es una placa muy bien tomada. Y esta es una atelectasia total derecha, que quiere decir el borramiento completo del pulmón, ya no se ve nada del pulmón, ¿sí? Entonces aquí es una atelectasia masiva del pulmón derecho, ¿sí? Y en este caso una atelectasia total del pulmón izquierdo. Y el desplazamiento del mediastino, fíjense ahí, todo un desplazamiento, esta sombra que ustedes ven acá, ese es el desplazamiento del mediastino, los espacios intercostales. Miren aquí en relación a estos espacios intercostales, estos espacios, lo que les decía, esta es una mejor prueba del raquis desnudo, completamente, ¿sí? No hay nada que impida la visibilidad de esto. Entonces así se ve las atelectasias. Igual, esta es una radiografía de un niño, fíjense, igual toda la atelectasia que cubre todo el pulmón izquierdo. Y las atelectasias que como se ven de perfil, así, ¿sí? Este es el pulmón del otro lado y este es el pulmón atelectásico, y de la misma manera aquí las atelectasias superiores derechas.
que se ven y se distinguen perfectamente aquí, en contraste a las placas de perfil que les había mostrado más antes. Vamos a continuar, la atelectasia o derrame. Aquí podríamos pensar perdón, que hay un derrame. Sí, vamos a ver los derrames más adelante, las características de estas, pero en este caso son solo las zonas atelectásicas, porque los derrames siempre tienen bordes muy bien definidos. Entonces, ¿cómo se determina si es un derrame? Si es un derrame o es una atelectasia. Simplemente recostando al paciente, poniéndolo en decúbito lateral y proyectando la imagen. Cuando es un derrame se supone que es un líquido el que se va a expandir, entonces el líquido ocupa todo este lugar, ¿sí? Se ocupa todo este lugar dejando el pulmón libre y la proyección de la imagen radiográfica en negrito se ve completamente normal. Pero cuando es una atelectasia, como en este caso, entonces no, sigue el pulmón colapsado, hay un colapso, no hay nada que impida. Entonces se determina cuando hay duda, como en este caso, cuando hay duda si es atelectasia o es derrame. ¿Por qué? Porque las proyecciones, las condiciones radiográficas siguen mostrando exactamente lo mismo y hay una duda terrible de que si es una atelectasia o es un derrame, y la clínica tampoco ayuda a determinar, porque muchas veces si la clínica y la auscultación y demás ayudan a determinar, especialmente en la auscultación, pero si hay dudas razonables, entonces la placa lateral en decúbito lateral se verá, porque como todo líquido por gravedad se ubicará en toda esta zona, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, y dejando el pulmón libre. En este caso sí es una atelectasia. Ya, fíjense acá lo que les decía, si fuera un derrame fuera el líquido hacia ahí. Ahora vamos a ver si los derrames pleurales. ¿Ya? Estas son zonas de derrame. Lo importante en el derrame pleural, fíjense aquí en esta imagen de referencia de dibujo, fíjense, las imágenes de derrame siempre tienden a proyectarse hacia abajo el líquido, simplemente por gravedad. Quiere decir que el líquido muchas veces sí puede estar entre los lóbulos y demás, son otro tipo de derrames que lo vamos a ver, pero la mayoría de las veces el líquido sigue la gravedad y el derrame se encuentra con bordes muy bien definidos. Nunca van a encontrar el líquido en este sentido, por ejemplo, ¿no? Con bordes completamente mal definidos. En este caso los bordes son completamente definidos, un derrame pleural derecho. ¿Sí? Fíjense, los bordes, lo que les decía, muy bien definidos, igual un derrame pleural derecho. Esto es un derrame con nivel de neumonectomía. No es que aquí ha pasado algo y el derrame es así, no, aquí ha habido una extracción de pulmón, pero también un derrame. Y aquí lo que les decía, los derrames interlobares, aquí, ¿sí? Fíjense acá, cuando se ve así, porque los bordes son muy bien definidos. Esto es muy importante ver, porque uno podría pensar que aquí hay una neoplasia o algo así, pero no es así, porque los bordes neoplásicos son muy mal definidos, como vamos a ver posteriormente. En cambio los derrames pleurales son los bordes muy bien definidos, como en este caso, fíjense, en una proyección lateral, el mismo derrame lobar, casi a la mitad del pulmón, se ven con los bordes muy bien definidos. Cuando se distingue esto, cuando estos derrames pleurales alcanzan niveles altos, ¿sí? Donde el líquido simplemente se queda aquí en toda esta zona. Estos son derrames masivos, que quiere decir el borramiento completamente del pulmón, que quiere decir que el líquido ha ocupado todo el pulmón, ¿no? Es un derrame pleural izquierdo, es un derrame igual. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver ahora los neumotórax. Vamos a ver esta última patología, vamos a terminar con esta para posteriormente ver las demás, que ya estamos con un tiempo importante. ¿Sí? Veamos, este es el neumotórax, ¿sí? Cuando colapsa completamente el pulmón, hay un colapso importante del pulmón, es un pulmón normal y es como si se perforara un globo y se retrayera, y todo el espacio pleural se ocupa el aire, ¿no? Sale hacia afuera. Muchas veces de entrada y salida, cuando estos neumotórax son por trauma, perforan completamente la pleura y el pulmón.
entonces hay entrada y salida. Pero cuando son los neumotórax a tensión, por ejemplo, que así se denomina neumotórax a tensión, eh, los, eh, los espacios pleurales están íntegros, pero el pulmón ha colapsado, o parte del pulmón muchas veces, no solamente todo. Y este es el tratamiento que se hace con un tubo al vacío, donde hay salida de aire en el extremo del tubo. Esto es un líquido que drena. Muchas veces estos tubos son 2 recipientes, casi siempre son 2. Aquí en la imagen solamente muestra uno. Esta sonda que ustedes ven aquí perfora el espacio intercostal, entre los espacios intercostales, y entra hasta zona pulmonar, y esto va drenando hasta que haya un sello pleural se llama. ¿Sí? Es un tubo de tórax, lo que les decía, y esta es la imagen general cuando se ve a un paciente con neumotórax. ¿Ya? Vamos a ver más adelante todo lo que es el neumotórax, todas las condicionantes y demás, y vamos a seguir viendo placas radiográficas. No quiero cargarles con un montón de información y de imágenes y que se haga pesada la presentación. Ya, esta es una presentación muy larguita porque vamos a ver hartas imágenes de placas radiográficas para que ustedes nada más se familiaricen con esta. Muy bien, espero que haya quedado todo claro. Tengan ustedes un buen día.